Buenas tardes Buenas tardes. y reciban nuestro cordial saludo de bienvenida en nombre de toda nuestra comunidad Centro León, de la cual también ustedes forman parte, en nombre de nuestra presidente, la doctora María Amalia León. Saludamos de manera muy especial a Mirna Guerrero. Ustedes saben que es historiadora, crítica de arte, artista visual, profesora, curadora, y no sigo porque el tiempo apremia. Pero además es parte también de nosotros, de Santiago y del Centro León. Actualmente se desempeña desde el año 2010-2012 como directora del Museo Bellapar de Santo Domingo. Saludamos también de manera muy particular a Gina Giudicelli, que es la guionista y directora de este documental que vamos a ver a continuación. Y junto a Mirna estoy viendo a don Orlando Minicucci, muy santiaguero. Yo diría que un personaje de Santiago, Puerto Plata, nos lo roba de vez en cuando. Nosotros lo jalamos para acá. Premio Nacional de las Artes Visuales en el año 2021 y que suele acompañarnos también con mucha frecuencia. Es un honor realmente para el Centro León presentar el documental Colson, Renovarse o Morir, un homenaje al maestro dominicano Jaime Colson, una de las figuras más influyentes de las artes visuales del siglo XX y referente esencial en nuestra identidad visual. Esta producción, que fue realizada por Larimar Films, nos acerca a la vida, la obra y el pensamiento de un creador que rompió paradigmas, abrió nuevos caminos y dejó una huella decisiva en la modernidad artística dominicana. La exhibición, mejor dicho, la exhibición y la producción de este documental ha sido posible gracias a los auspicios obviamente, del Museo Bellapar, la Fundación Jaime Colson y Agencia Bella también de Seguros Universal, instituciones comprometidas con la promoción y preservación de nuestro patrimonio cultural. El film fue dirigido y escrito por Gina Giudicelli, que tiene también una trayectoria importante en nuestro cine, desde diferentes perspectivas de la producción cinematográfica, y que tengo entendido que esta es su ópera prima como directora. También tuvo el acompañamiento en la dirección de Elsa Turul de Alma, quien por cierto debutó con un documental que hace unos años disfrutamos mucho, donde floreció una devoción, una obra que explora la presencia de la Virgen de la Altagracia en la identidad cultural dominicana. Y recordarlo es muy a propósito porque hace 2 días apenas estábamos celebrando la fiesta de la protectora de República Dominicana. Y fue producido por Antonio Alma Iglesia, que también participó en la producción. Los tres son destacados realizadores comprometidos con el cine dominicano y ahora nos traen este proyecto que pone en valor el legado de uno de nuestros más grandes artistas.
al Museo Bellapar, que resguarda una colección inmensa sobre Jaime Colson, creo que es alrededor de 300 obras, si no me equivoco, le expresamos a través de su directora nuestro especial agradecimiento por permitir al Centro León presentar este documental dedicado a tan relevante artista puertoplateño. Bueno, vamos a abrir este espacio de diálogo, de conversación. Yo voy a aprovechar el privilegio de estar aquí junto a Gina y a Mirna para hacerle dos preguntas. Les prometo que solo serán dos preguntas y que después ustedes tendrán la oportunidad de preguntar, comentar, para así tener este final como un diálogo abierto. Y la primera pregunta se la voy a hacer a Mirna. Mirna, ¿cuándo comenzó a gestarse la idea de este documental? ¿Y cómo evolucionó hasta convertirse en lo que acabamos de ver hoy, que nos ha dejado realmente tan conmocionados, impactados? Buenas tardes, ya casi buenas noches. Sabe que a veces los grandes proyectos surgen de ideas espontáneas e inesperadas. Aparentemente surgió en un almuerzo compartido por Maribel Bellapar y los amigos Alma Turul, quienes ya habían desarrollado algunas proyecciones muy exitosas y de repente dijeron, ay, sería bueno hacer documental tal vez de algún artista. E inmediatamente Maribel trajo a su mente Jaime Colson, porque había sido el artista predilecto, realmente la pasión de su padre. Y dijo, vamos a hacer un documental de Jaime Colson. Recuerdo cuando ella me llamó por teléfono y era un domingo y me dijo, Mirna, vamos a hacer un documental de Jaime Colson, ¿qué te parece? Le digo, fantástico. En ese momento, yo particularmente, y reconozco mi desconocimiento total de lo que implica el mundo cinematográfico, yo pensaba en algo de unos 5 minutos, 10 minutos, algo que se hace como hacemos muchas veces, con, Como se dice ahora, un reel. sí, con objetos rudimentarios, pero jamás pensé que íbamos a tener una obra como esta. Realmente a mí me ha sorprendido. Fue un trabajo de 3 años, desde la idea hasta ya su puesta en exhibición final. El museo lo tuvimos cerrado durante 2 meses para las fílmicas y todo lo que implicó las filmaciones allá. Y bueno, para mí fue entrar en otro mundo, completamente diferente. Sí, entonces, hoy hemos visto el resultado, ¿verdad?, de tanto tiempo de trabajo. Y eso me lleva a la segunda pregunta que voy a hacer, que es a Gina, y que conecta muy bien con lo que acaba de comentar Mirna. Primero, ¿cómo llega a ti el documental? Y segundo, ¿cómo fue ese proceso de investigación, de creación, para poder llegar a la figura, a la personalidad tan interesante, tan compleja de Jaime Colson? Bueno, pues yo ya había trabajado con Larimar Films en un documental
haciendo el rol de guionista y de editora. Yo me he desarrollado bastante en el mundo de la edición dentro del cine. Entonces, surge, como dice doña Mirna, pues esta idea de vamos a hacer un documental de Jaime Colson, pero claro, es una idea que no tiene forma, que no tiene todavía ni pies ni cabeza. Entonces, Antonio y Elsa me llamaron. Me llamaron porque yo vengo de una familia con un historial de conexión con el tema del arte a través de Paul Giudicelli y una gran pasión de mi parte por el arte. Entonces ellos sabían de ese amor que yo tengo por el arte y me llamaron para poder crear desde cero lo que iba a ser esta obra. Entonces desarrollamos una propuesta, se la presentamos al museo le encantó y eso conllevó, o sea, para hacer esa propuesta, meses de investigación, de lectura, una inmersión, por ejemplo, en los archivos de la Fundación Jaime Colson, donde estaban todas esas cartas, miles, cientos de cartas, de cuadernos, de materiales. O sea, el gran reto, o parte del gran reto del documental fue tanta información interesante que encontramos. Mientras más investigamos, más cosas interesantes surgían. Y luego decir, ok, hay que condensar todo esto en 1 hora, 10 minutos, 15 minutos y dejar qué dejamos fuera y qué dejamos dentro. Y ese era el gran reto. Y por supuesto, en una obra donde no se tiene ningún video del artista, donde hay muy poco, o sea, hay pocas fotografías, pero que sí contamos con todo un cuerpo de obras inmenso, pero cómo logramos que fuera entretenido, o sea, que de alguna manera pudiese mantener la atención y que no fuera un documental solamente de gente hablando, contando una historia. Entonces, ahí van surgiendo todas las partes que podemos ver de Saide Iris creando la obra, de las interpretaciones que se hacen, recreaciones de algunas obras en específicos, o sea, crear con un dinamismo dentro de lo que es el documental. Le presentamos toda esa propuesta a doña Mirna, como ella dijo, ella no se imaginaba en lo que se estaba metiendo. Le cerramos el museo por 2 meses. Doña Mirna siempre preguntaba, ¿y qué? ¿Y falta más todavía? Y yo, sí, doña Mirna. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, fue una experiencia muy enriquecedora y en mi caso yo conocía un poco de Jaime Colson, pero adentrarme en el documental me permitió conocer muchísimas facetas de él que para mí eran totalmente desconocidas y que fue muy enriquecedor poder adentrarme en su vida y su obra. Bueno, se dice que es la ópera prima de Gina como directora, pero Tomás Gutiérrez Alea se cuestionaba si el director, el autor de una película, sea ficción o sea documental, era el director, realmente era el editor o era el guionista. Y en el caso de Gina tenemos 3 en 1. Es decir, alguien que transitó por la edición durante mucho tiempo, alguien que practica la creación literaria en el cine, que es el guión, y alguien que ahora se aventura en la dirección de cine. O sea que ella, no sé si es su ópera prima o es sencillamente la primera vez que funge como directora de un documental. Entonces, como lo prometido es deuda, dije que nada más que iba a hacer 2 preguntas. Ustedes tienen la palabra. Y que si alguien está interesado en allá. Pues te felicito, porque creo que jamás hubiéramos conocido la obra de ese escritor, si no es por tu amor, por el arte capta tu amor hacia el pintor, porque yo jamás me imaginé ese Jaime Colson que yo vi hoy. Te felicito. Gracias. Muy bien, ¿alguien más? Allá hay una joven por ahí atrás. Primero que nada, me sorprendió definitivamente tu trabajo.
O sea, yo quedé encantada y más para enterarme de que es una ópera prima y el docuarte que tú hiciste es increíble. Y algo que valoro mucho de tu trabajo es que tú tomaste una forma muy diferente de contar una historia. En el documental hay una parte que decía que la obra de un artista se valora cuando hay un buen coleccionista, pero una vida tan impactante como la de Colson se valora cuando hay un creativo de tu magnitud detrás de eso. Y algo que me deja, o sea, literalmente con Teriquito, es que tú no tienes literalmente, o sea, un material visual de él. Tú decidiste contar una filosofía de vida a través de sus discípulos. Y ese es el propósito de toda la obra que tú has hecho, o sea, lo trascendental. Y me parece sumamente interesante que él no tiene un apego como tal a esas obras, sino que dejó ese trabajo a los que los conocieron, a sus discípulos, de crear este rompecabezas que fue su vida y que una perspectiva que me parece también muy interesante de Colson y que yo considero que como una filosofía dominicana, de que no solamente el sentimiento involucra la idiosincrasia y la personalidad del artista, sino también donde vive, porque el arte es un acto de rebeldía. Definitivamente felicidades por tu trabajo y que Dios te siga bendiciendo. Muchísimas gracias. Quisiera aportar a eso que tú dices de que el arte es un acto de rebeldía. Para mí, una de las cosas muy interesantes a la hora de adentrarnos en esta historia, y son temas de los que, de nuevo, hay que elegir qué se queda dentro y qué se queda afuera. Yo creo que una de las cosas que me hubiese poder profundizar más, por ejemplo, cuando uno entra en esa época de toda esa conexión de él con sus raíces, con todo ese ¿verdad? Ese afrocaribeño con el que él conecta, él lo hizo en la época de la dictadura. O sea, a veces lo vemos desde esta época y decimos, wow, qué interesante su obra, pero es que hacerlo en ese momento histórico, donde se estaban matando a las personas que hacían eso, es un acto de rebeldía impresionante. Entonces, de nuevo, cuando uno puede ir conociendo los contextos históricos donde los artistas crean su arte, pues van tomando muchísima más relevancia. Y la verdad que para mí Colson es una persona admirable y gran parte de eso es por lo que tú acabas de decir, porque su arte fue un acto de rebeldía en ese momento. Bien, allá el joven y después acá en el centro. Ah, entonces, para hacerlo fluido, después del Miguel Ángel y después usted. Bueno, algo que cautiva mucho es en las imágenes cómo la música se mimetiza con ella. Entonces me gustaría saber cómo fue esa experiencia de implementar la música a este documental. Bueno, yo creo que lo primero para mencionar es que contamos con compositor, con Freddy Arturo Ginebra, que es una persona con un talento excepcional. Y crear la banda sonora de este documental fue un gran reto, porque se tienen muchas historias en paralelo. O sea, tú tienes la historia de Colson con todos los viajes, tú tienes la conversación de doña Mirna y de su sobrino que están en ese set de los recuerdos, donde están todas las cosas con las que estaban en su habitación, en la habitación de Colson, donde se habla más de su vida íntima, de la relación con Toyo. Está la relación con Toyo, que es toda una subtrama que se va llevando a lo largo de la película. Está Bellapar como coleccionista, toda esa parte de la exposición de su obra a través del Museo Bellapar, y está toda la historia de Saidi de Iris. Entonces, ¿cómo tú llevas todo eso en paralelo, narrativamente, sin que la gente se confunda con la música? O sea, si se dan cuenta, cada una de esas, ¿verdad?, de trama principal y subtramas, si tienen la oportunidad de volver a ver el documental, van a ver que cada una tiene lo que se llama un leitmotiv. O sea, tienen su propia composición, con su propia personalidad para cada una de esas tramas. Entonces, cada vez que oímos que mencionan a Toyo, oímos el acorde, aunque sea un momentito, de lo que es su composición. Entonces, nos ayuda a poder ir navegando emocionalmente, no solamente con la cabeza, sino emocionalmente, esas tramas diferentes que se van entrelazando. Y para mí, Freddy Arturo hizo un trabajo magistral. Estas conversaciones las teníamos, cómo logramos que esa pieza de Toyo tuviera ese toque japonés, cómo logramos que esa parte de Jaime pues tuviera como
esa intensidad que él tenía, esos colores de lo que era su personalidad. O sea, fue toda una búsqueda que duró muchos meses de poder crear cada composición y ya luego los adornos, o sea, que cada vez que llegáramos a un país tuviéramos un poco del sonido de ese país para que pudiéramos sentir también que nos adentrábamos a esa cultura. Entonces sí fue muy interesante la creación de ese mundo sonoro para ayudarnos a emocionalmente poder conectar con la historia, porque si no es muy fácil perderse. O sea que fue muy, muy interesante. Muy bien. Entonces, señor de al lado, pásale el micrófono y después acá. Y allá hay otra mano. Pues no voy a dar la felicitación que quisiera y sé que merece Gina, sino que voy a dar a conocer que esta es la 4ª vez que veo el documental y que cada vez me emociona más y me admira más. Y solamente quiero oír de ti algún comentario sobre una de las escenas que no es ni siquiera la más larga. Es la escena en que aparece un bailarín excepcional y que me parece que sintetiza ese esfuerzo que has hecho de encontrar formas simbólicas de expresar ese mundo transformador, ese mundo creador de Jaime Colson. Esa escena de un bailarín increíble que nos deja fascinados en cuanto a la fuerza de esa capacidad de plasmar lo que él llegó a descubrir como la belleza y la originalidad del mundo negro. Gracias, Gina, por todo Gracias, lo que nos has dado. Gracias, Miguel Ángel. Sí, me robó la pregunta. Miguel Ángel, ¿qué se llama? Sí, era una pregunta, era una pregunta. Sí. Sí, realmente para mí las 3 recreaciones eran muy importantes, por lo que decía de cómo creamos un dinamismo visual y un dinamismo narrativo para que no se vuelva monótono. Entonces son como 3 caramelitos, uno en la primera mitad, uno en el medio y uno más cerca del final. O sea, estuvieron estratégicamente colocados, pero cumplen el fin narrativo de poder conectar con lo que a Colson le inspira. O sea, yo puedo ver el cuadro de las marchantas, pero si lo ven en cualquier otro país, quizás no saben ni siquiera qué son las marchantas. Entonces, ¿cómo podemos mostrar de alguna manera aquello que Colson vio y que lo inspiró? Entonces, eso es lo que traté a través de esas piezas, como de poder conectar con ese punto de inspiración. Y en el caso de esa danza, que por cierto es un bailarín excepcional y tuvo la coreografía, o sea, fue realmente una experiencia hermosa poder hacerlo. Pasamos por muchas ideas antes de llegar a eso. Y nos decidimos por esa danza, por la capacidad de comunicación, de expresión que tiene la danza, porque al final, como dices, es el drama humano. Entonces, ¿cómo mostrar ese drama humano condensado? Pues a través de la danza, que tiene esa fuerza y esa capacidad de expresión, donde tú puedes ver la anatomía, donde tú puedes ver la expresión de la emoción, donde en los paneles podemos ver también un poco de las texturas que iban impactando, de cómo esa danza Colson le iba luego transmitiendo a través de texturas. Y él estuvo en mucho contacto cuando fue a Haití, por ejemplo, con toda esa cultura del vudú, de la danza, de todo eso. Entonces también plasmar un poco de eso en el documental. Es una de mis partes favoritas. Bien. Se habla, tú como cineasta sabes, bueno, felicidades por tu ópera prima. Imagínense lo que viene.
se usa mucho el término cuando algo está perdido para siempre, como una película que se pierde, ¿sabes? Pasa en cine. Y se mencionó que se perdieron varias obras de Jaime. Entonces, en la serie Catarsis, cuando mencionaban, yo sentía dolor que se perdieron. Cuando llegaste a Catarsis, que hay varias fotos. ¿Dónde se perdieron esas obras? Y las fotos, ¿dónde las encontraste con la investigación o si están en la fundación? Entonces, curiosidad de dónde aparecieron esas fotos, por qué se tomaron. Sí, de esa serie, las obras se supone, porque no hay certeza, que se perdieron, se extraviaron en Venezuela, que él las había llevado para una exhibición allá. La exhibición no se realizó y las obras desaparecieron. Sin embargo, antes de trasladarlas allá, por una, vamos a decir, una coincidencia maravillosa, las obras fueron fotografiadas por una gran fotógrafa alemana que vivía en el país, también exiliada, Ana María Schwab. Entonces, esos negativos se conservaron porque ella conservaba todos sus negativos y a partir de esos negativos es que se han podido hacer estas reproducciones. De lo contrario, no tendríamos ese acceso. Y tenemos la Fundación Jaime Colson, que se ha dedicado a ir recolectando todos esos hallazgos y ellos lo tienen todo en su fundación, en los archivos. Entonces, en esos archivos, obviamente, pudimos tener acceso a esas fotografías y también están en el Archivo General de la Nación. O sea, también ahí están disponibles. Ahí pudimos encontrar también una gran fuente de información para materiales de apoyo que utilizamos en el documental. Pero la gran mayoría ha sido la gran labor que ha hecho la Fundación Jaime Colson con su sobrino. Sí, Alvaro. Sí, no, después ella estaba levantándose un ratico. Y Telma después. Sí, saludo. Muchas felicidades. Tengo una anécdota y una inquietud. La primera es que yo fui al cementerio a tirar fotos a Eduardo Brito hace un tiempo en Puerto Plata. Entonces, cuando yo me iba hacia un lado, me veo yo Jaime Colson. Pues para mí ese señor era extranjero. Y yo, pues es un pintor de Francia. ¿Y qué hace ese hombre aquí? Y a mí me llamó mucha atención, hago ese cuento porque está enterrado al lado de Eduardo Brito y realmente poca gente sabe que está enterrado ahí en Puerto Plata. Y la otra inquietud que tengo es cómo este tipo de trabajo puede llegar a más personas, por ejemplo, estudiantes. Pues yo pienso hace mucho en mi inquietud que debe haber como un acuerdo entre educación y los museos, de que, por ejemplo, los viernes que antes eran artísticos en la escuela, se lleven películas, ese tipo de trabajo para que lo conozcan los estudiantes, porque realmente llega un momento que se olvidan y ya lo ve poca gente y queda olvidado. Bueno, yo creo que con este documental, y lo que voy a decir es redundante, se ha construido un documento que de ahora en adelante es indispensable para que artistas, críticos, historiadores, estudiantes de arte puedan no solo estudiar la obra de Jaime Colson, sino también entender una época en que este artista creció como ser humano y creció como creador. O sea que el documento está ahí, el documento creo yo que estará a disposición de los estudiosos, de los investigadores, se divulgará, y posiblemente se divulgará a través de los medios de comunicación para democratizar el acceso a este conocimiento. Entonces, ¿tú querías decir algo, Mer? Sí, abundando, que en un primer momento el museo ha decidido proyectarlo en espacios culturales como este. Y entonces, posteriormente va a estar en la Universidad APEC en Santo Domingo, vamos al Centro Cultural Perelló y posteriormente va a viajar a un centro cultural en Washington, se va a presentar también en París y en Madrid. Y dentro de poco ya estará disponible en la web también. Pero es muy importante que los profesores y los artistas se motiven a verlo,
y a difundirlo. Porque uno de los objetivos es precisamente que se entienda que la obra de Jaime Colson no es una obra que se realizó en un tiempo y quedó fijada, sino todo lo contrario, que es una obra viva, que es una obra que permanece, como bien dice Iris Pérez, a través de sus discípulos y ya de los alumnos de esos discípulos. Cuando Gina nos hablaba del guión, que mi duda era, yo decía, ¿y cómo ella va a lograr todo eso que ella pretende? Que ahí plasmado es maravilloso. Y algo importantísimo es la inclusión de 2 artistas visuales vivos y activos para demostrar esa permanencia de Jaime Colson hasta el presente. Bien, Buenas, hola, Gina. Bueno, yo estoy aquí. sí, no. Telma Leonor Espinal, artista visual. Bueno, yo quiero, además de felicitar a la autora, felicitar a Mirna, felicitar al Museo Belapar. Yo sabía que indiscutiblemente tú vas a tener el sello de calidad con el que siempre se ha manejado la familia Belapar y el museo. Quiero decir como artista visual que este es un trabajo que a mí me hace sentir muy orgullosa de que al fin tengamos un documental de este calibre, no solamente porque técnicamente fue tan bien manejado, tiene tan buena dirección y tu ópera primo, sino porque al fin tenemos además un material vivo. Me encantó mucho la interacción de Iris y del maestro Saimusa. Eso le sumó todavía una capa más de color al documental. Me parece fenomenal también los seleccionados, Laura Gil, doña María Tolentino, que trajeran a Ricardo Ramón Harnes, eso me fascinó. Y bueno, Mirna, indiscutiblemente una joya, la participación tuya y de la familia, ese timbre inclusive de voz que tenía el sobrino de Colson. Felicitarlo, creo que no estoy exagerando en decir que este es el mejor documental que se ha realizado en este país de un artista dominicano. Así que muchas felicidades. Bueno, voy a dar 2 turnos de la palabra, uno a Norma García, que la está pidiendo, y la otra es una sorpresa, que no lo ha pedido, pero yo se lo voy a dar. Norma García, directora del Ballet Clásico Santiago. Entonces, quería decir, bueno, felicitar a todo el equipo y a los que no sabían qué iba a pasar con eso. Imagino que es un riesgo grande. Yo también pienso como Telma que es lo mejor que se puede haber hecho aquí, por lo menos en sensibilidad. Es muy especial en sensibilidad. Todos los lenguajes se aunan y el que no tiene el ojo y el oído para dividirlo, tiene la emoción para sentirlo según sus capacidades y su cultura. Pero lo que yo tenía que decir atañe especialmente a la danza. Todo lo que salió de danza y de movimiento y de las mujeres con el movimiento en la cabeza, todas esas cosas fueron fantásticas. Pero además la danza del negro, que es muy bella, tiene una historia. Y esa historia la termina y la empieza la edición. Bravo por esa edición. Maestra. Muchas gracias. Bueno, pues la última palabra que vamos a permitir es alguien que nos la ha solicitado, pero nosotros sí queremos que él nos comente, nos dé sus impresiones. Me refiero al maestro Orlando Menicucci. El micrófono, Orlando, micrófono. Con Cúrcelo Jiménez comenzó realmente en Tamboril. Esa década, ahí se juntaba, era Manuel Rueda, Jordi,
don Eduardo, Tomás Hernández Frank, sabe que Fran Marino, yo le restauré a Fran Marino por 14 años. Inclusive la última pieza que pudimos conseguir en Venezuela, yo se la restauré y él después se la llevaron a la clínica y después murió. O sea, le caímos atrás. Inclusive, La Catarsis era un guión cinematográfico de Jaime Colson, que lo había hecho en México. Jaime Colson, La Catarsis era para hacer una película. Después, Fran Marino le dijo a Raúl Recio que llevara de esa fotografía blanco y negro cuando se compró la Casa Peinado, también la restauramos. Pero déjame llegar a Tamboril. Esa es muy, muy importante, el 49 al tanto. Inclusive, Díaz Nischer, alemán de puertoplateño, pero santiaguero también, que él mismo se enteró en la Dominicación de la Frontera, casualmente, se quedó, porque acuérdate que fue el primer psiquiatra, o sea, estudió en Bélgica, o sea, yo quisiera saber qué hablaban todo ellos. Las conversaciones en la sala, oye, ¿cuál era? Sí, y acuérdate que siempre, cuando don Eduardo hizo el concurso, Colson era el jurado. Inclusive cuando hubo la contradicción con Tim Aybar, con la cosa de Guillo, que cerraron el concurso, porque Peña desfiló, yo me acuerdo, estaba ahí, Amante de la Luz. Bueno, ese espacio político, cultural, don Eduardo sí lo vio. Y si existe un centro cultural como este, comenzó con ese concurso de ese tiempo. O sea, mira por dónde anda Colson ya, mira pues, y pregúntale a don José. Son tantas las aristas, tantas las profundidades, que ahora es que falta Jaime Colson, porque solamente hace la película de Toyo y cosas. ¿Tú crees que el Beatle y la cosa va a estar mejor que él? Imposible. Además, Jaime Colson era un religioso de verdad. Él dormía con su Biblia. El misticismo de Jaime Colson, yo te lo digo, porque la carta que Jaime Colson me mandó, cuando yo obtuve el segundo premio de pintura de la Cuarta Bienal de Ibiza, España, que el comisario era el doctor Carlos Omar Márquez. Él me mandó una carta. Jaime Colson era burócrata, era una persona, aunque fuera bohemia en su vida, era espérate, inclusive cuando se hizo la dimensión del Partido Nacionalista, que era de Américo Luz, tuvieron que respetar inclusive porque ya Jaime había hecho de cómo había que hacer una escuela de bellas artes, después se la O sea, falta. Y Tamboril es la clave. Tabaco y ron. Gracias. Y no seguimos, porque si seguimos. Podemos durar hasta mañana dando anécdotas. Lo Porque, sabemos. sí. Tenemos experiencia hablando. No. Pero Fran Marino no compraba ninguna obra si no pasaba por mi vista. Gracias, maestro. Bueno, yo creo que siempre cuando las cosas son buenas, cuando tenemos una buena experiencia, cuando tenemos un encuentro como este, nos vamos llenos de inquietudes, nos vamos llenos de cuestionamientos, de dudas, de nuevas preguntas que nos hacemos sobre lo que se está poniendo y acabamos de ver. Y justamente yo creo que esa es una de las cosas que busca este documental. Es decir, es crear incertidumbre, motivar
hacia el camino del conocimiento del artista, de las artes visuales dominicanas. Y es el momento de cerrar este encuentro. Yo quiero agradecer nueva vez a el Museo Bellapar, la persona de su directora, Mirna Guerrero, que es para todos los santiagueros una persona tan cercana. Agradecer a Gina por habernos regalado esta obra que queda, como ya dije, como un documento de consulta en lo indispensable, en lo adelante. Agradecerle a ustedes que estén aquí con nosotros y quiero pedirles cerrar este encuentro. ¿A quién falta? Ah, ok, cómo no. Eh, pero lo hizo pensando en tu agua, donde nació. Esa composición que es clasicista, porque yo le hice el análisis compositivo, es de Renacimiento. Ese fondo, esta línea azul, es de tu agua hacia para abajo, de tu agua al mundo. Y nosotros, por eso yo me fui para Puerto Plata, estamos haciendo el centro contemporáneo transatlántico Jaime Colson. Ya tenemos las 2 casas frente a la... Ya yo me declararon hijo adoptivo allá. Porque si eso... Y además, esa pieza siempre fue la pieza que acompañó a Manuel Arturo Peñavalle, el hermano de mi padrino, Osvaldo Peñavalle. Siempre. Él fue que se la vendió casi se la regaló a Bellapar. Esa pieza es única. Pero esa composición es de tu agua hacia abajo. El sentimiento de la alegría de un merengue se llamaba bachata. No existía el término. La bachata es un término de ahora. Pero el verdadero título es la alegría del merengue, que es la bachata. Hay una bachata, vamos a bailar. O sea, bachata es la alegría de un merengue. Vamos a seguir cortando aristas. Para que Maestro, tú veas que vamos a hacer antes que nos muramos. eso que usted acaba de decir, Renovarse, morir. lo asumimos como el preámbulo de un conversatorio que vamos a tener aquí en el centro León. En uno de esos pasos que pues usted pasa por aquí, nada más por Santiago. Pero Tomás Hernández Franco, ¿tú sabes qué hacía? Cuando se le acababa el vino, tú sabes que era diplomático, él se iba a Haití en Natal y regresaba en la noche para seguir bebiendo y haciendo los sancochos y las cosas. Bueno, pues en uno de esos pasos, Bueno, nosotros lo vamos a atrapar y vamos a tener un conversatorio aquí con usted la sobre ese tema. Un aplauso, muchas gracias. Estamos aclarando este tiempo. Bueno, Gina. ¿Verdad?